un masque pendant tout votre trajet. Pensez à appliquer les gestes barrières et lavez-vous les mains régulièrement. Justamente hace unos días llegamos a París y pues muy contentos de empezar a reanudar proyectos, colaboraciones, trabajos, y justo el día de hoy tenemos una entrevista con Edgardo Navarro. Es un artista mexicano que radica aquí en Francia. Estamos también en coproducción con Agenda Mexicana en Francia. Entonces son proyectos que van de la mano, que se están fusionando y seguramente van a dar un resultado interesante, y obviamente quise hacer un pequeño video de esto para compartir esa experiencia. Entonces venimos llegando aquí al Instituto Cultural y vamos a checarlo. ¿Qué onda, gente? Ya estamos aquí en el Instituto Cultural de México. Estamos en los preparativos para la producción de la entrevista y la producción del live a través del Instagram. Y la verdad es que sí, desde muy temprana edad, pues dibujaba mucho, pero bueno, tantas imágenes que hice, o sea, siempre una constante, la figura humana, ¿no? Eso siempre fue una constante, que fueron como características de mi infancia, la capacidad para concentrarme y dibujar, ¿no? Desde muy niño siempre me gustó mucho el realismo, lo real, cómo acercarse lo más a lo real posible en el trabajo, en la pintura, en el dibujo. Y bueno, pues me inscribí a la Escuela de Bellas Artes cuando tenía como 11 o 10 años. Pero en realidad es que sí teníamos una especie de gran admiración hacia la época del muralismo mexicano de principios del siglo XX. La pintura colonial. Otro por libros, una cultura también de libros, de ver libros de pintura. Desde chico, a través de los libros de texto que teníamos de la SEP, si te acuerdas, sí. En los años 80, pues bueno, está todo el muralismo mexicano, toda la historia del mundo explicado en imágenes del muralismo mexicano, ¿no? Eso más el pasado indígena, ¿no? Mi tarea o lo que yo me he dado cuenta tanto entre Francia y Alemania es que para mí ha sido un pasaje de redimensionar las cosas, ¿no? Solamente vemos cosas diferentes, ninguno es mejor que otro, ¿no? Y en Alemania me di cuenta mucho de eso, ¿no? Que bueno, ellos seguían lo mismo que yo hacía en mi escuela en San Luis Potosí. Entonces, y que tiene mucho éxito, o sea, tiene mucho éxito en el contexto de Europa hoy en día y en el mundo, ¿no? O sea, digamos que por ejemplo en Francia lo que se escoge son cosas más estéticas.
Y si yo lo comparo a Alemania, son cosas con mucho más tripa, ¿no? Mucho más expresionistas. Exacto, y yo creo que para mí Francia ha sido más bien como una escuela de lo estético. En todo caso, de lo estético en lo que en Europa llamamos estético, ¿no? Fui a esta escuela Villarson, que es la Escuela de Bellas Artes, que era una escuela experimental donde lo importante pues, era todo el aspecto conceptual de las obras de arte. Allí me tocó más bien como tratar de entender lo que pasaba y formarme realmente, abrirme al aspecto conceptual de mis obras, ¿no? Y para tratar de describirlas. El hecho de mezclar resistol blanco con pigmentos, es la pintura acrílica, eso lo hizo un mexicano, que fueron todas estas investigaciones que llevaban Siqueiros y Orozco. Digamos que, por ejemplo, en México había una cultura del color y de lo que sería el escriba mexicano, que es como el artista que se llama el tlacuilo, porque en esa época se trabajaba de una forma muy simple, que iba desde moler los pigmentos, ir a buscar los pigmentos, molerlos, mezclarlos uno mismo con el óleo y después ponerlos en la pintura, sin aditamentos químicos, que es la técnica que yo utilizo. Entonces, lo importante es cómo hacer durable la imagen, la cuestión, que ese es como el lado del oficio de pintor. Entonces, muchas de las pinturas que nosotros conocemos de la pintura impresionista, de Manet, de Monet, de mismo Van Gogh y ciertos, Bonnard, todos ellos, Renoir, los colores que vemos no se veían así hace 100 años. Entonces, en realidad es que empecé queriendo saber más de dónde venían estos motivos ornamentales. Y bueno, tuve la idea de, en una visita a México, me reconecté otra vez con mi lugar, con el lugar donde nací, de donde viene mi abuela, que es el Altiplano, son los pueblos que están hacia el norte de San Luis Potosí. Bueno, hay un pueblo que realmente guarda una tradición desde hace muchos siglos, que es una tradición que cambia también, evoluciona, y que es un pueblo que nunca fue conquistado, que es el pueblo Wixárika. Y bueno, guardó una gran tradición que es la peregrinación que se hace del estado de Jalisco hasta el norte de San Luis Potosí, que es el territorio de la Sierra de 14, que le llaman Wirikuta. Entonces formulé un proyecto para estudiar el proceso creativo de los que hacen cuadros de estambre en el pueblo Wixárika. Es una de las primeras cosas que uno se da cuenta ya que es propio solo al occidente, ¿no? A Europa, ¿no? Porque para ellos no tienen la palabra naturaleza, ¿no? Sino todo es un continuo y todo engloba al mundo, ¿no? Y tanto el águila como el venado, como el maíz, tienen atribuciones como los humanos, ¿no? Son seres, ¿no? Y de hecho siguen siendo sus dioses, ¿no?